momento, el tesorero Carlos Garza está entregando el presupuesto 2023 en el Congreso local, después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que está equilibrado, tomando en cuenta los municipios para realizar obra pública y donde el Estado ayudará a cumplir su promesa de campaña. Por supuesto, y que finalmente, después de tanto estira y afloja, desde el cierre de año, el inicio de se entrega este presupuesto 2023 que se prevé, Luis Carlos, que así lo acordaron, esté autorizado y aprobado el miércoles. Vamos a escuchar. Estamos entregando el presupuesto de egresos para el 2023. En términos generales, le voy a leer un poco, digamos, los aspectos más relevantes de este presupuesto 2023. Estamos hablando de un presupuesto que está equilibrado, con la ley de ingresos que se presentó en el mes de noviembre, que son 140,000 millones de pesos. Es un presupuesto evidentemente que no trae, digamos, ningún déficit en términos de este equilibrio presupuestal, está balanceado. En términos generales estamos hablando de que es un presupuesto que tiene un monto histórico en términos de inversión pública, que andará rondando alrededor de los 20,000 millones de pesos, como ya lo manifestó el gobernador en algunos mensajes que ha estado dando a la comunidad. Y temas a resaltar, les voy a leer algunos de ellos. Al ratito, por medio de comunicación social del gobierno del estado, tendrán ustedes un comunicado con un poco más de precisión. Y yo creo que pues va a ser oportuno que la tesorería y el gobierno aclare pues algunos de los temas que pudiesen quedar en duda. Pero bueno, yo les voy a decir que como característica de este gobierno seguimos en un plan, digamos, de ahorro y de austeridad en términos de hacer cada vez más eficiente el uso de los recursos públicos. Estamos pidiéndole al Congreso el que se permita tener un ajuste al gasto por casi 5,900 millones de pesos, que eso es algo que debemos resaltar, que digamos el objetivo de este ajuste o plan de austeridad es poder utilizar estos recursos en otro tipo de prioridades, específicamente la seguridad, que sigue siendo uno de los rubros que más crece, y la inversión pública, que tiene que ver obviamente grandes proyectos como la movilidad, etcétera. Y aquí ya viene en el comunicado más tarde, van a ver ustedes cada una de las acciones que tienen que ver propiamente con este mecanismo de ahorro y de austeridad. Digamos, acciones adicionales en materia presupuestal, pues traemos 700 millones de pesos de inversión en cultura. Y cuando hablamos de cultura hablamos obviamente de proyectos que tienen que ver con el nuevo Parque Fundidora, la Huasteca Fase 2, Macroplaza Fase 2 y obviamente dotar de los servicios de internet al Parque Fundidora. Traemos recursos adicionales en programa de escuelas de tiempo completo, poco más de 220 millones de pesos. Presentamos al Congreso y esperemos que así sea avalado 350 millones de pesos para atender a niños y mujeres con cáncer, 335 millones para atender a niños de escasos recursos en la educación básica, 192 millones de pesos para las organizaciones de la sociedad civil y además 83 millones de pesos para bomberos y Cruz Roja. Hambre Cero brinca considerablemente el recurso asignado este año que estamos presentándole al Congreso de 120 a 145 millones. Primera Infancia trae 120 millones, etcétera, etcétera. ¿Deuda pública, tesorero? Me permite, déjenme, traemos... es que no puedo quitarle y aquí ya. Esto tiene que ver con lo relativo al Gabinete de Inclusión Social. En materia de Gabinete de Generación de Riqueza Sostenible, que es propiamente donde está la Secretaría de Movilidad y obviamente la Secretaría de Economía,
pues aquí es donde viene prácticamente la mayor cantidad de recursos para inversión. Traemos más de 6.500 millones para la construcción de las líneas 4, 5 y 6 del metro, 2.400, más de 2.500, casi 2.500 millones para la construcción de la nueva etapa de la carretera de la Gloria Colombia, 1.531 millones para la construcción de la carretera interserrana como parte de la primera parte de la carretera, la segunda porque ya le asignamos recursos el año pasado, 547 millones para el tren suburbano que tiene que ver con los estudios principalmente, 411 millones para la construcción de corredores verdes, 400 millones para el Sintram, etcétera, etcétera. No me voy a detener en cada uno de los temas, esto más tarde se les entregará con un poco más de precisión. ¿Para los municipios hay algo? Sí, ¿Para los municipios? déjame nomás termino, en materia del Gabinete de Buen Gobierno estamos hablando de una cantidad importante de recursos para seguridad, estamos hablando de un poco más de 1.300 millones adicionales para el eje de seguridad, estamos hablando de 200 millones adicionales a lo que ya se asignó en el 2022 para este gran proyecto que se está haciendo conjuntamente con la Sedena, que tiene que ver con el regimiento de la caballería motorizada en Cerralbo. El C5, estamos hablando de 200 millones adicionales a lo que ya se había asignado el año pasado. Traemos como propuesta y planteamiento al Congreso poder asignar 80 millones de pesos para un helicóptero de Fuerza Civil, etcétera, etcétera. En términos generales, insisto, es un presupuesto que tiene obviamente un balance financiero digamos equilibrado. Presupuestalmente estamos por segundo año mandándole al Congreso un presupuesto que está sin déficit, lo cual creo que es algo que hay que resaltar. Y evidentemente podemos decir que este es el presupuesto tal vez en los últimos 15 años o tal vez más, no sé, habría que darle una revisada, digamos, un poco a la historia reciente del Estado en términos de inversión con recursos propios. Yo me atrevería a decir que es tal vez en los últimos 20 años es el presupuesto que trae más inversión con recursos propios, lo cual hace, digamos, de este presupuesto o proyecto de presupuesto pues un documento sumamente importante en términos de lo que podemos pues llevar a la comunidad en acciones específicas, sobre todo, insisto, de seguridad y movilidad. ¿Se presenta ley de egresos nada más? Ya habíamos presentado, como ustedes recuerdan, el paquete, una parte del paquete fiscal que incluía ley de ingresos y ley de hacienda. Y ahorita es lo que estamos presentando, solo ley de egresos. ¿Con esto se acabará ya la polémica entre el Congreso y el Ejecutivo sobre el presupuesto? ¿Cree usted que podría ya haber el presupuesto, digamos, es un documento que yo creo que va a ser discutido por el Congreso, analizado por ellos y esperemos que pueda estar listo pues en un corto tiempo, de forma tal que podamos seguir. ¿Ya está planchado el presupuesto? ¿Ya pues hemos tenido pláticas con el Congreso, como siempre, en ningún, digamos, en ningún ejercicio presupuestal podemos decir que está todo arreglado. Siempre hay detalles que hay que ver. Es un documento sumamente vasto, con más de 1,000 hojas, pero digamos que la idea es poder avanzar en que tenga... ¿Usted pediría que hacían modificaciones a la ley de ingresos? Por un orden natural de cómo se constituyen los recursos a los municipios, evidentemente el presupuesto incluye una cantidad adicional de recursos sumamente sustantiva. Hay que recordar que los municipios se fondean de fondos federales y de fondos estatales, y ambos en nuestra presupuestación traen un aumento considerable, lo cual hace suponer que de entrada los municipios estarían recibiendo casi un 20% de recursos adicionales respecto a la ley del año pasado, lo cual es sumamente significativo y vasto. Carlos Garza Ibarra entregando este presupuesto 2023 en el Congreso del Estado, donde le decíamos los diputados acordaron pues ponerse a trabajar, analizarlo para poder tenerlo listo a partir del próximo miércoles más tardar. Dice el tesorero que es un presupuesto equilibrado, balanceado con la ley de ingresos, que no trae déficit, que trae una inversión histórica de al menos 20
mil millones de pesos. Una inversión histórica en grandes proyectos de seguridad, de infraestructura, de movilidad, independientemente de un programa que se da los detalles de ajuste al gasto, de austeridad. Habla Luis Carlos. Adelantó algunos números: 6.500 millones para la línea 4, 5 y 6 del metro, 2.500 millones para la carretera Colombia, 1.531 millones para la carretera interserrana, 547 millones para el tren suburbano, 1.300 millones para seguridad, 220 millones escuelas de tiempo completo, 350 millones para niños y mujeres con cáncer, 142 millones para los proyectos de sociedad civil. ¿Las organizaciones? Sí, los organizaciones de la organizaciones de sociedad civil, 83 millones para la Cruz Roja y 145 millones para el programa Hambre Cero, entre otros. 700 millones de pesos para cultura. Dice que ahí entra lo que quieren hacer en la Huasteca, en el Parque Fundidora, en la Macroplaza. Quiere poner internet en el Parque Fundidora para todos. Y esos 1.300 millones que dices de seguridad son adicionales a lo que ya estaba etiquetado en el 2022. Así es que, bueno, dijo el tesorero que más tarde, a través del área de comunicación, van a emitir un comunicado con toda esta información más detallada. Exacto. Llama la atención esto que dijo al principio de este ajuste al gasto por 5.900 millones de pesos, porque van a hacer este plan de austeridad del que estaremos muy pendientes. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más.